Bueno, Patricia, ya casi llega la hora cero para conocer, esperemos que sí, el pase de Pedro Martínez hacia la inmortalidad del béisbol de las Grandes Ligas. Y nosotros ansiosos, aunque confiados en Dios y en la trayectoria de Pedro Martínez. Neftali Ruiz está con nosotros para hablarnos un poquito justamente de esto, de Pedro el Grande, Nefta. Cómo no, ya la República Dominicana está preparada para recibir esa noticia que parece inminente de que Pedro el Grande, Pedro Martínez, quizás el pelotero dominicano más seguido a nivel de televisión, porque esas salidas de Pedro eran algo fuera de lo común y siempre, o en la mayoría de los casos, lanzando en ese horario de las 7 de la noche, que la mayoría de los canales que han tenido los derechos de Grandes Ligas, CDN los tiene desde el año 2004, siempre han tenido ese horario de las 7 de la noche, el horario de la costa este, como el horario premium para dichos partidos, aunque ahora CDN también lleva la costa del Pacífico vía CDN Sport Max. Y resulta que en ese tiempo la forma en que la gente seguía a Pedro, que se juntaba y todo lo que pasaba alrededor de cada salida del dominicano, ven imágenes de lo que fue esa grandeza de Pedro en aquel momento con Boston, esos 7 años maravillosos en Boston, con un récord de 117 triunfos y solo 37 derrotas durante esa estadía, uno de los grandes periodos de dominio de la historia del juego para cualquier lanzador. Sobre Pedro y sobre ese dominio conversamos con varios cronistas. Esto es un adelanto de lo que tendremos hoy, tanto en 50-50 como en una cobertura especial que también realizará CDN Sport Max, y queremos que vean qué piensan Dionisio Soldevila. Por ahora le voy a mostrar a Soldevila, también a Bienvenido Roja y a Carlos Sánchez, hablando de algunos sentimientos hacia Pedro y recuerdos de su carrera. Aquellos duelos memorables de Pedro contra los Yankees, de Pedro contra Tampa, pero yo me voy más lejos. Yo recuerdo el Pedro cuando llegó a Dodgerstown al comienzo de su carrera, un muchacho delgado pero con un coraje tremendo, que en Vero Beach lo identificábamos como el hermano de Ramón. Al paso de los años, después de 18 años de militancia en las Grandes Ligas, hoy nos toca hablar de que Ramón es el hermano de Pedro. Bueno, recuerdo perfectamente el gran dominio que tenía Pedro cada vez que subía el montículo y la manera en que la República Dominicana en sentido general prácticamente se detenía para observar sus juegos. Era un pitcher sobresaliente, un pitcher espectacular en prácticamente todo el sentido de la palabra. Lo que más me impacta de Pedro Martínez era la bravura con que él subía al montículo, es decir, un atleta que cuando está fuera del terreno es una persona normal, ¿verdad? O sea, común, como toda persona, ¿verdad? Pero cuando está ahí dentro, la seriedad que él le daba al juego de pelota, es decir, no importa cuál fuera el rival, podía ser desde los Yankees de Nueva York en su momento premium, o un equipo que estuviera en segunda o tercera división en cuanto a tabla de clasificación se refiere, no importa el que sea. La seriedad que Pedro Martínez le daba al juego era para mí algo totalmente impresionante, un caballo de batalla. Impresionante, así era Pedro Martínez, y ese 1999 deja marcado el juego porque es una de las temporadas más completas que se recuerde. Ese récord de 23-4 con un promedio de carreras limpias de 2.07 y 313 ponches. En aquella ocasión, triple corona del picheo para el dominicano, también candidato al premio jugador más valioso, premio que finalmente se dio por un voto apenas de una de esas votaciones famosas, esa de 1999, cuando todos nos quedamos con la sensación de que a Pedro lo engañaron, independientemente de que el ganador fue el siempre querido boricua Iván Rodríguez. Así que de parte de la grandeza de Pedro Martínez vamos a hablar hoy durante una hora en un 50-50 especial, y también esperen en CDN Sport Más un trabajo parecido. Ustedes van a ver a la mayoría de los narradores y comentaristas de las Grandes Ligas en CDN y CDN Sport Más en estos dos paneles para que disfruten, y también le vamos a llevar el momento en el cual se anuncia oficialmente, porque así va a pasar, que Pedro Martínez entra a la inmortalidad deportiva, muchachas. Bueno, definitivamente, Neftali, para todos los dominicanos, Pedro siempre fue un estandarte, la famosa frase que nosotros utilizamos: hoy es viernes y picha Pedro, hoy es martes y no picha Pedro, pero todos esperamos ese anuncio a través de CDN. Mira, esa fue una pregunta que le hice en una entrevista que se va a ver aquí a las 3 de la tarde.
Bueno. Oiga, hoy Pedro Martínez vuelve a ser sinónimo de toque de queda en la República Dominicana. No saldrá a pichar, sino a estampar su nombre en Cooperstown como se lo merece. Bueno, gracias, Neftalí, por estas... Nos vemos ahorita. Claro que sí, pendiente, porque se va a hablar mucho de Pedro Martínez durante el resto del día y, por supuesto, de los próximos días, Por supuesto. hasta la ceremonia de exaltación.